Efectivamente, antes solamente quería crear un marco, una actitud de escucha, de apertura, un interrogante, y además centrándome mucho en la vida espiritual. Esto parece que no, pero es muy importante. Es decir, con ustedes me es muy fácil sintonizar, pero si por ejemplo esto fuera una reunión solo de sacerdotes o teólogos, vendrían a la liturgia o a escuchar la liturgia desde otra clave. Clave celebrativa, ritual, pastoral. Sin embargo, insisto una y otra vez, yo quiero acercarme y acercarle, ojalá así sea, a la persona de Jesús presente ahí. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace. Esto es lo importante. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Fíjense hasta qué punto no entendemos bien las cosas, pero no por maldad, sino porque a veces no es fácil de entender. Que yo les podría hacer a ustedes una pregunta y no les voy a obligar a responder, porque para empezar, en Tenerife en las reuniones cuesta contestar. Eso nos pasa a todos. La pregunta sería la siguiente, por ejemplo, ¿para quién celebramos la Eucaristía? Imagínense, yo sacerdote, el altar, ¿para quién estoy celebrando la Eucaristía? Si yo fuera malo diría, levanten la mano los que están pensando para el pueblo de Dios. No lo hagan. Pero lo han pensado, ¿no? Para la asamblea. Se celebra la Eucaristía para la asamblea. Esto es lo que se nos predica, lo que se nos enseña. Y es verdad. Pero no es toda la verdad. O no es la verdad principal, por ejemplo. Si celebramos la Eucaristía para la asamblea, significaría que yo, sacerdote, soy el que celebro y de alguna manera ustedes también participan del protagonismo. Sin embargo, la Eucaristía la celebra la Iglesia de cara a Dios, se celebra para Dios, es Cristo ofreciéndose al Padre. Se celebra para el Padre, para Dios Padre, es toda la Trinidad. El Espíritu hace posible la renovación del misterio pascual de cara a Dios Padre, y después participa la Iglesia. Por ejemplo, estoy viendo una cara como si hablara chino, pero esto es como estoy diciendo. ¿Sí? Y entonces no es para nosotros. Sí, en segundo momento. En un primer momento es más grande que lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, sirva esto como aperitivo de lo que va a venir. La liturgia no es tanto una acción de la asamblea, ni siquiera ese encuentro desde nosotros mismos, cuanto un hacer de Dios. Lo digo y después lo explico. La liturgia es Dios actuando, Dios salvando, Dios amando. En definitiva, Dios dándose, Dios dando su vida, haciéndonos participar de su vida. Si es verdad que tiene una dimensión desde nosotros hacia Dios, una dimensión ascendente, lo veremos, pero ante todo, y esto es lo que casi siempre se nos escapa, es la dimensión descendente, es decir, lo que Dios hace. Claro, si de repente la liturgia es lo que Dios hace, tú y yo pasamos a un segundo plano. Ya no importan los detalles. Es más, casi que cuanto menos detalles mejor. Es decir,
menos se difumine eso que Dios hace, cuando menos estorbo haya a eso que Dios hace, mejor. Por eso no hay que buscar celebraciones rebuscadas, ni signos extraños, ni dinámicas que dificulten la presencia del misterio. Lo que hay es que abrir el corazón de par en par para escuchar y para ver y para intuir esa presencia de un Dios que está ahí salvando. Por eso se dice, y con verdad, que la liturgia es la historia de salvación en el presente. No es una cosa del pasado. No es una cosa del pasado. Una prueba también simplona. A la mayoría de nosotros o de nuestras comunidades, o a quien sea, le dice, háblame de Jesús, y casi todos decimos, Jesús fue alguien importante, dicen que él fue, y todo es en pasado. Sin embargo, los cristianos creemos en un Jesús que es, no que fue. No seguimos a un personaje del pasado. Lo tendríamos en cuenta, pero no lo seguiríamos. Seguimos a alguien que es, y que es precisamente que se hace presente y actúa en la liturgia. ¿Cómo conectamos, por ejemplo, con la resurrección? ¿Cómo? ¿Cómo volvemos a decirle sí, te sigo? ¿Cómo se le perdonan los pecados si Jesús no está presente? ¿Se dan cuenta? Es esencial recuperar esa dimensión de que Dios está actuando, de que las acciones de Dios no son un elemento de simple recuerdo. Por eso, justamente, cuando Jesús envía a los suyos, no les dice, hagan una imagen mía y pónganla en una vitrina para que no me olviden. No. Les manda a bautizar, a predicar la palabra, a celebrar la Eucaristía. Les manda a tener gestos vivos que transmitan la vida de Cristo, porque Él está presente en su iglesia. Esto es de lo más hermoso, de lo más hermoso. Algunos padres, entre ellos San Agustín, por citarlo de nuevo, viene a decir algo así como que nosotros somos más privilegiados que los mismos discípulos, que los mismos apóstoles, o que los que escuchaban a Jesús y le veían caminar por los caminos de Galilea. Porque ellos, la mayoría del tiempo, no sabían realmente a quién tenían delante. Mientras que nosotros, por la acción del Espíritu en Pentecostés, y después de haberle visto resucitado en su iglesia, sabemos quién es. Sabemos quién es. ¿Tú quisieras ser uno de aquellos sin saber? ¿O te quedas con quién eres sabiendo quién es Jesús? Pues yo me quedo. No me importa no verte, decíamos antes. Me quedo con el presente. Me quedo con esta historia de Jesús en la vida que nos ha tocado vivir en este presente concreto. Si la liturgia es Dios salvando, eso lo cambia todo. Si la liturgia es la acción de Dios, eso lo cambia todo. Lo cambia todo, no me cansaré de repetirlo, de cara al sacerdote. De cara al sacerdote. Aquí hay seminaristas. ¿Cuál es el arte? Se habla del arte celebrandi. La palabra, el arte de celebrar, que no es propiamente arte, sino es lo que Dios quiere hacer.
Se trata de presidir sin que se note. Y los sacerdotes me preguntan, ¿y cómo se hace eso? Pues no lo sé. Hay que pedirlo. Presidir sin que se note. Que no brille el que preside, que brille Cristo. Que brille el Señor. Que la gente no se quede en el sacerdote o en el párroco, sino que viéndole celebrar, vayan a Cristo. Hace 2 días, esto me ha impresionado muchísimo, lo tengo clavado en el alma esta anécdota. Hace 2 días, con un retiro de sacerdotes en Fuerteventura, entre ellos están 2 de los sacerdotes que han sido encarcelados y expulsados de Nicaragua. ¿Saben cómo es la historia con la Iglesia allí en este momento? Nosotros, de antes de todo esto, ya conocíamos a uno de ellos, porque estuvo estudiando en el ISTIC de Gran Canaria, y tuvimos gran amistad del monasterio y él. Cuando nos enteramos que ese sacerdote que encarcelan tiene nombre y apellido, y tú lo conoces, pues claro, todavía te llega más. Entonces, uno de estos sacerdotes, en el compartir del retiro, contó una anécdota que me parece maravillosa. Contaba que la última visita a Límina, que pudieron tener los obispos de Nicaragua durante estos unos años, a la vuelta, uno de su obispo contó lo siguiente. Le preguntaron al Papa Benedicto qué hacer, porque allí proliferan muchísimo las sectas evangélicas y se utiliza como un arma política en el fondo para desestabilizar a la Iglesia Católica. Claro. ¿Qué hacer frente a ese ataque constante de la secta? ¿Saben qué le respondió el Papa Benedicto a los obispos de Nicaragua? Sorprendente. Díganle a los sacerdotes que celebren bien la Eucaristía. Fíjense. Díganle a los sacerdotes que celebren bien la Eucaristía. Y yo pensaba, ¿y por qué esto? Cualquier otra respuesta, ¿verdad? Nosotros hubiéramos buscado una estrategia de choque. ¿Por qué? Porque una Eucaristía bien celebrada, que refleje la presencia de Jesús, es el mejor discurso y la mayor prueba que la Iglesia puede presentar ante cualquier otra opinión. Fíjense que ni siquiera les dijo, preparen un discurso, convenzan, no. Díganle a los sacerdotes y por lo tanto a los fieles, a las parroquias, a las comunidades, o sea, díganle a la Iglesia que celebre bien la Eucaristía. A mí esa respuesta me ha llegado al alma, claro, y más cuando es una iglesia perseguida, una iglesia probada. Y te lo dice alguien que ha estado encarcelado, no voy a dar detalles, porque no debe ser. Celebrar bien la Eucaristía. Claro, era tan sencillo. Era tan sencillo como hacer ver lo que es claramente visible. Está la presencia del Señor ahí, y por eso está la Iglesia. Por eso el discípulo le promete fidelidad al Maestro, porque ve a un Dios que siempre hace todo lo que puede y sabe que no es poco por hacerse presente. Esto me parece de una grandeza única, redescubrir que es Dios quien actúa. Por otro lado, la liturgia es el taller del Espíritu Santo donde Él hace la salvación. Yo en esto también me gusta meterme con la gente, porque también al Espíritu Santo le estamos dando un papel extraño, el papel de lo sensible, el papel de lo raro, el papel de lo extraordinario.
Si en una asamblea no hay don de lengua, parece que allí no. Y después, pero además nos estamos cargando la escritura, que nos dice San Pablo, si no hay quien interprete, que se calle. Bueno, hablan en lengua, pero nadie nos dice lo que han dicho. Lo digo con respeto. O sea, el Espíritu Santo no lo tenemos que ver como una especie de varita mágica, polvo mágico que se echen allí y suceden cosas. Y cuando uno tiene al Espíritu Santo tiene que estar exaltado y dando brincos o cayéndose para atrás. No. Si alguno de los padres de la Iglesia levantara la cabeza, diría, protesto contra esa versión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, antes de potenciar lo extraordinario, lo que potencia es lo profundo. También otro cambio de concepto. Si antes decimos, vamos a cambiar encuentro por presencia, ahora vamos a cambiar lo llamativo, lo sensible por lo profundo. Lo sensible pasa, lo profundo queda. Lo exterior, las sensaciones, pues son van y vienen, lo profundo queda. Es decir, creo que los cristianos del presente no tenemos que buscar una experiencia de fe de superficie. Los que queremos dedicar la vida a Cristo, lo que queremos de lo profundo, allá abajo, a la raíz. A la raíz. Si la raíz está bien, el árbol crece y da fruto. Si no, ¿no les ha pasado? Las plantas de vivero preciosas que llevan la raíz. Y al revés. Donde hay una raíz en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sigue estando esa presencia en el Señor. Por eso, cuando en la liturgia se hablan de los signos, y esto es muy bonito, seminarista, esto es muy bonito. Sí, el Pentecostés de la liturgia. El Pentecostés de la liturgia. ¿Cómo es el Pentecostés de la liturgia? Con aleluya y el... No. Simplemente las manos de un discípulo ordenado sacerdote contienen la promesa de un Dios que ha dicho, más o menos, que se va a hacer presente siempre que nosotros lo invoquemos y siempre que en Él va a actuar el Espíritu cada vez que la Iglesia lo invoque. La fidelidad de Dios. Y ahí empieza con la epíclesis, empieza el misterio. No consagra el sacerdote, consagra la acción del Espíritu. Las palabras, la acción del Espíritu. La liturgia es el taller del Espíritu Santo que hace la salvación. Algunos cristianos dicen, padre, pero es que, claro, aquí no hay efusión del Espíritu, esta parroquia está muerta, aquí parece que el Espíritu Santo no actúa, pero no hay misa. No hay misa. Sí, pero no hay misa. Pero van 4, pero no hay misa. Si hay misa, hay Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. Si hay sol, hay luz. ¿No? Si hay agua, hay vida. Si hay espíritu, hay Eucaristía. Si hay Eucaristía, que está el Espíritu. ¿No? Entonces tenemos que cambiar un poco el chip. Decir, no, de verdad, todas las parroquias van disminuyendo normalmente. Es verdad que surgen en la Iglesia, porque está el Espíritu Santo, surgen movimientos, surgen maravillas, pero a lo mejor en el día a día, a muchas de las realidades jóvenes o nuevas, le falta ese charraí, o ese de redescubrir la Eucaristía de la Iglesia. A mis oídos llega mucho, no voy a citar ningún grupo porque están grabando y después me voy a echar enemigo más. Entonces, imagínate, grupo de la zapatilla del Niño Jesús. Hay un movimiento de la zapatilla del Niño Jesús, eso no existe, que yo sepa.
Entonces, solamente van a la misa del grupo cuando el grupo tiene misa. Porque así es así. Esa es así. Pero la de la parroquia, que son 4 gatos, con el cura viejito, y que no, a esa no, está así. Pues ¿saben qué? Cada vez que despreciamos una Eucaristía, aunque sea celebrada en una cueva y con una palangana, estamos despreciando una acción única del Espíritu Santo. No sé si conocen, seguro que sí, alguno, el famoso cardenal Bantuan, cardenal que estuvo muchos años prisionero, muchos años en la cárcel. Entonces, esto que voy a decir impresiona. Por supuesto no lo dejaban celebrar. Como obispo no lo dejaban celebrar, sacerdote no dejaban celebrar la Eucaristía, ni mucho menos. Pero su familia o los cercanos le hacían llegar en un potito vino. Y el cartel ponía jarabe para el estómago. Entonces se lo dejaban pasar porque era medicina. Y del pan que le ponían reservaba siempre un poquito. Entonces, así, en el silencio de su celda, sin nadie, él celebraba la Eucaristía con un poquito de pan y en la cuenca de la mano echaba, ese era el cáliz. Nunca ese obispo tuvo mejor cáliz, nunca tuvo mejor cátedra, nunca tuvo, los de lenguaje técnico, mejor pontifical. Nunca tuvo mejor pontifical. Pontifical es cuando el obispo preside con mitra y báculo, rodeado de acólitos, con el órgano de fondo, así como que impone la cosa. Nunca. Como esa misa. O como la misa de los cristianos que están siendo perseguidos ahora, en el presente. O de los que están encarcelados, que como les decía antes, he tenido la dicha y el asombro de conocer a algunos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo hace el Espíritu. Lo hace el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cambiar la perspectiva. No se trata de apuntar el éxito por la cantidad, por las cantidades o por los sentimientos o por los aplausos. El éxito, grábenselo a fuego, el éxito en la iglesia, ¿saben cuál es? La fidelidad. Una iglesia fiel a Cristo es una iglesia exitosa. Una iglesia que puede tener muchos elementos positivos, pero que a lo mejor no es fiel, pues no. Entonces, el ideal es juntar cantidad con fidelidad. Cuantos más fieles, mejor. Ese es el ideal, claro. Pero uno fiel ya es un éxito. Y son los santos, claro. ¿Cuántos santos han vivido en la soledad, en la persecución, en el no saber, en el sinsentido? Y sin embargo han cambiado la historia. Porque un sí cambia la historia. Seminarista, un sí cambia la historia. Los que se están en discernimiento y para la vocación de cada uno de nosotros, un sí cambia la historia. Miren a la Santísima Virgen, si cambió o no la historia de un sí. Y le decía antes aquí, medio broma, pero en serio, es más fácil decir que sí que decir que no. El mundo le va a decir lo contrario. Es más fácil decir, sí Señor, te sigo y te entrego la vida donde tú me llames, que decir que no. Porque decir que no significa luchar con un Dios enamorado, y eso es muy difícil de quitar de encima. Dios es muy plasta cuando llama y ama. Fíjense si ama, que subió a la cruz y aunque le decían baja para que te creamos, no bajó. No bajó. Al revés, ama siempre. Esto lo hace, hermanos, el Espíritu Santo, que nos lleva más allá, mucho más allá de lo que nosotros vemos y sentimos. Pero además el Espíritu Santo
Sí es verdad que Él posibilita la Iglesia, es verdad que la llena de dones y carismas, por supuesto, todo lo que somos es obra del Espíritu, pero la gran obra del Espíritu Santo es hacer presente a Jesús. Cristo nuestro Señor se sigue siendo presente porque el Espíritu hace ese milagro único que no sabemos muy bien en el interior de la Trinidad, que se decía la Trinidad intra, no podemos saber muy bien cómo funciona, pero sabemos que ahora es el tiempo del Espíritu y que el Espíritu hace presente a Jesús en la Eucaristía y los sacramentos. Sin Él, pues el pan sería pan. Por eso la Iglesia Católica es muy seria en esto. O sea, una persona que no está ordenada no puede celebrar la Eucaristía bajo ningún concepto. Y la Iglesia mira con lupa no, con microscopio, que las ordenaciones sean como deben de ser y que el ejercicio del sacerdocio sea de una forma lícita y en comunión. Esto es muy serio, es muy serio. Atención, los que vayan a ser sacerdotes, la misa jamás será tuya. Gracias a Dios, la misa jamás será tuya. Y esto es una buena noticia. Menos mal, tampoco de ustedes. Tampoco de ustedes. Es cosa de Dios. Es acción del Espíritu. Sí en su iglesia. Sí en su iglesia. Pero es más grande que la propia iglesia. El Espíritu hace que al centrarnos en Cristo, nuestra espiritualidad y nuestra respuesta también como iglesia tenga siempre una dimensión de discipulado. ¿Sí? La presencia de Jesús en la Eucaristía nos confirma en ser discípulos y además tiene también el modelo de la amistad y de la responsabilidad. Es decir, el discípulo de Jesús que vive la liturgia no solo, atención, no solo escucha y aprende, sino que ante todo es amigo. Ante todo es amigo. Recuerdan hace unas décadas en el grupo de jóvenes cuando se potenciaba mucho esto, amigos de Jesús. Jesús, amigo que nunca falla, sí, pero las misas vacías. Jesús, amigo, yo soy amigo de Jesús, sí, pero es un error. Es un error. Quien descubre la amistad con Cristo no se separa de la Eucaristía, ni de la liturgia en general. Piénsenlo. Ir a misa es un gesto de amistad. Claro. Esto también lo cambia todo. A veces alguien se ha enfadado porque me han escuchado decir lo que les voy a decir a ustedes. No es obligatorio ir a misa los domingos. ¿Qué nos dice? No es obligatorio. Es una necesidad de amor. Una necesidad de amor. No puedo vivir sin Él. No puedo vivir sin sentarme a su mesa. No es posible. Y además tiene una dimensión esponsal. El Espíritu Santo hace de la Iglesia una esposa. Esto no siempre se entiende. Incluso yo aquí lo puedo decir, pero a veces cuando hablo a jóvenes, pues tengo que utilizar un poco otro lenguaje. Porque si decimos que toda la Iglesia, toda la Asamblea, tú y yo, independientemente de nuestro género, somos de alguna forma misteriosa esposa de Cristo. Es decir, la Iglesia cuando celebra la liturgia no solo hace un rito mandado, sino ante todo, es un encuentro de amor. Lo veremos más adelante. La Eucaristía es un encuentro de amor. Eso da sentido, por ejemplo, al beso del altar. A que
ustedes no van por ahí besando las mesas. Sin embargo, el sacerdote besa al altar, al principio y al final. ¿Por qué? Porque es un gesto y un encuentro de amor. Es decir, lo que empieza y termina con un beso debe ser que contiene amor. Debe ser que contiene entrega. Debe ser que allí hay algo muy grande. Por eso la Iglesia lleva besando al altar 2000 años. Y mientras viva, le dará un beso al esposo. Hasta que sea el esposo el que nos dé un beso eterno en el cielo. Hermanos, aquí se la juega el cristiano en si está o no en Cristo y en si vive o no vive a su Señor. Perdernos el misterio de la liturgia es perdernos a un Dios actuando, salvando y amando. Ya lo dije antes, de forma objetiva. De manera particular, es perdernos la salvación que brota del misterio pascual, que como se nos decía al comienzo en la presentación de este curso, es el centro de nuestra vida. Estar al pie de la cruz, como María y como el discípulo amado. Y como María Magdalena, descubrir con asombro que el crucificado ha resucitado. Y ser de los bienaventurados, según Santo Tomás. Cuando Jesús le dice bienaventurados los que crean sin haber visto. Porque has visto, has creído. Has tenido que meter la mano en el dedo del agujero, etc. Nosotros estamos más cerca que Tomás, porque le recibimos, le comulgamos, le comemos, le vivimos, le amamos y le entregamos la vida. No me quiero alargar más ni cansarle. Vamos a quedarnos sencillamente con que el encuentro y la presencia acontece en lo que Dios hace. Y que este misterio es más grande de lo que vemos, sabemos y sentimos, de lo que nuestros propios pensamientos nos puedan decir. El misterio es tan grande que es Dios mismo haciendo su historia de salvación en nuestro presente. Para resumirlo, lo hago con la sencillez con que se lo explico a los jovencitos cuando van por el monasterio y preguntan por la misa. La misa es como una máquina del tiempo. Baja la expresión. ¿Cómo conecto yo con Jesús en la cruz? ¿O con Jesús en el nacimiento? ¿Cómo conecto con su palabra cuando predicaba? ¿Cómo? Él ha dejado algo así como una máquina del tiempo en la que entramos, que es el tiempo de Dios, una cuña de eternidad, y donde descubrimos que aquello que pasó sigue pasando, que aquello que Dios hizo lo sigue haciendo, y que como pensaban nosotros cuando estaba en la cruz, se hace presente ahora para darnos esa salvación y ese amor. Esto es lo que hoy quería compartir con ustedes, abierto por supuesto a las preguntas que ustedes mismos quieran hacer. Tenemos la oportunidad estupenda de juntamente con ir metiéndonos de lleno en el centro de la diana, de lo que es el misterio que celebramos en la liturgia, como presencia, como acción del Espíritu Santo potente Pentecostés, ¿verdad? Nos ha citado hoy el Padre Prior, y seguiremos ahondando en estos días. También tenemos la oportunidad de a Él, nuestras inquietudes, con toda libertad, con toda sinceridad litúrgica, entre lo que Él ha hablado, o tal vez alguna inquietud que tengamos en torno a la liturgia, a la simbología, a los signos. Es tan rica el año litúrgico y todo lo que celebramos y los tiempos, que es una maravilla, ¿verdad? Tenemos un hombre que nos puede indicar lo que nosotros queramos aclarar, alguna duda o lo que sea, y llevarnos a lo importante al centro. Así que les animo, ¿de acuerdo? A la vez va pasando por ahí, va circulando así, ¿vale? No salteado, sino va circulando de un extremo a otro,
en la asistencia, para luego darles al final la certificación a todos. Vale. Así que quien quiera, Jordi, por ahí, efectos especiales, que levante la mano y le trae el libro. Y hacer la pregunta. No me vayan a hacer aquí lo que me pasa en casi todos los sitios. Que en este momento nadie habla y después en el pasillo no me dejan salir. No. Perdón, ¿podría explicar otra vez lo del Pentecostés del sacerdote? Gracias. Sí. Gracias por esa pregunta. Es decir, habitualmente cuando pensamos en Pentecostés, y esto efectivamente algunos movimientos en la iglesia sí lo viven, como con Pentecostés tiene que ser algo que se note, algo vibrante, algo que cambie, algo que... Y era evidente, como anécdota, ya que ahora estamos más en el compartir. En una ocasión fue un grupo al monasterio a misa el domingo de la Trinidad, es decir, que había sido Pentecostés. Y me sorprendió, vi que había como unas cosas raras que llevaban, habían estado en una vigilia y le habían dado una diadema con una llamita. Entonces, ellos creyendo que ello significaba algo más de un símbolo simpático, pues fueron a misa al día de la Trinidad con aquella peineta. Y cuando les pregunté, pero miren, dicen, no, es que hemos vivido Pentecostés. Y yo pensé para mí adentro que salió eso así como muy de nuestra tierra chicharrera, digo, anda, y yo no. O sea, tú viviste Pentecostés por ponte una diadema y yo no, porque no la llevo. Me quedaría muy bien. Prueba aparte. Pensamos que un Pentecostés tiene que ser algo explosivo. Y sin embargo, la historia de la iglesia en Pentecostés es siempre profundo. No digo que lo otro no sea, ¿vale? No lo censuro, pero un Pentecostés es siempre profundo, silencioso. Dios nos quiere tanto que no nos cambia por fuera, sino nos cambia desde dentro. Entonces, el Pentecostés de la misa justamente cambia desde dentro. ¿Qué significa? Fíjate, cuando el sacerdote hace este gesto, que llamamos epíclesis, un nombre extraño venido del griego, o sea, la invocación del Espíritu, cuando hacemos este gesto, sabemos a ciencia cierta, por la promesa de Jesús, sabemos a ciencia cierta que el Espíritu Santo desciende sobre el pan y sobre el vino para cambiarlo desde dentro. Porque por fuera seguimos viendo pan y vino, pero los ha cambiado desde dentro. Y al estar cambiando desde dentro, ya no es pan y vino, sino es cuerpo y sangre. Jesús en persona. Alma, divinidad, etc. Lo que conocemos por el catecismo, ¿no? Entonces eso es un Pentecostés, significa, ha venido el Espíritu y ha cambiado los roles. Pero no queda ahí, sino que un poquito más adelante el sacerdote en su plegaria pide, según qué plegaria está más definido o no, pide al Espíritu Santo que también descienda sobre el pueblo. Y eso pasa totalmente desapercibido. Eso es como que lo oímos como si quisiéramos cantar misa. Que viene muy bien la expresión, que de ahí viene, escuchar algo sin entender. Entonces, hay un Pentecostés con dos momentos. El Espíritu Santo viene y cambia el pan y el vino en cuerpo y sangre, y también viene sobre nosotros y rompe la individualidad para convertirnos en una sola asamblea, que tampoco la palabra asamblea nos convierte en un cuerpo de Cristo. De tal manera que el Espíritu viene en cada Eucaristía a convertir en Cristo todo lo que está allí, que es el pan, el vino y el pueblo. No sé si te... Como con el Padre Prior tenemos mucha confianza. Y gracias por la pregunta, porque son de las grandes preguntas con mayúsculas. Pero de las grandes, no son hasta qué nivel, ¿eh? Y es un Pentecostés, la consagración y conversión al Espíritu, el Padre, ¿no? Con la imposición de manos.
Y fíjate el momentito que te lo explico. Luego el segundo Pentecostés grande, que es sobre la comunidad, sobre nosotros, viene el Espíritu Santo, que viene, no solo en esa vigilia, esa cosa que el Padre comentaba, tan simpático, bien. Dice la plegaria corística, por ejemplo, la segunda, que se ve muy bien, dice, después de haber hecho la consagración el sacerdote, dice, así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión y muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de vivir en tu presencia. Aquí viene el Pentecostés, que pasa como decía desapercibido. Cuando el sacerdote dice, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. A veces tengo la manía, no muy litúrgica, pero no sé, cuando estoy haciendo la plegaria, luego hago así, para que el pueblo se dé cuenta que sobre ustedes está viniendo el Espíritu, simplemente es un poco de... Porque cuando uno descubre esas cosas, la Padre me dice, ¡qué maravilla! Pero que es verdad, y no lo creemos, está viendo el Espíritu, y se hizo la maravilla de convertir el Espíritu Santo, el pan y el vino desde dentro, en el cuerpo y sangre del Señor, quiere hacer la maravilla de que estemos unidos. Esa es la maravilla del Espíritu Santo, que estemos unidos. ¿Para qué? El mundo crea. Ese mundo es tan importante que pasa sin pena ni gloria. Ya no hablaremos de otro durante estos días que me pone nervioso. Incluso en la catedral, aquí con la liturgia, digo, madre mía, ya hablaremos. Perdón la interrupción, pero es un momento importante para caer en la cuenta, ¿no? De perdonar nada, más bien agradecer. Sí, hay un matiz a raíz de esto, y ya terminamos con tu pregunta sobre el Pentecostés. Esto que voy a decir también es muy importante. Es otra frase de San Agustín hablando de la Eucaristía. Dice que nosotros recibimos el cuerpo de Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. Fíjense qué cosa tan profunda. Y además él matiza, recibimos lo que somos. Y esto es lo que hace el segundo Pentecostés. Es como, por sintetizar de una manera simple, es como si en la misa hubieran dos consagraciones. No es así, ¿vale? No, están elevando matizo, cuidado. No es así, pero no deja de serlo. Significa, hay una consagración del pan y el vino, y ahí está Jesús. Y hay una consagración sobre todos nosotros, y nos convierte también en cuerpo de Cristo. Porque aquí lo que cuenta, yo no sé decir de otra manera, lo que cuenta es que Cristo esté presente. Ha dicho, esta tarde he escuchado, usted decía en la intervención de que entró a la iglesia y salió y el Señor dice, está que vino. Don Francisco acaba de decir ahora y yo pongo las manos hacia adelante a ver si puedo se da cuenta. Estamos observando, los que vamos a misa, estamos comprometidos, que el Señor pasa desapercibido. Es decir, el Señor está en el sagrario, entramos a la iglesia, recreamos un montón de vistas en los santos y en lo importante no nos centramos. No sea lo que se debe, creo que últimamente la Iglesia ha introducido, porque antes no se veía, que la gente pudiese comulgar, sobre todo los celíacos con el cáliz, y hay gente que no se le explica eso y lo interpretan de otra manera. Entonces, es tan importante la misa, como usted lo ha dicho, la Eucaristía es tan grande, es lo básico del cristiano, el centro de nuestra vida es la Eucaristía. Por lo tanto, yo siempre he tratado de cuidar, no quiero personalizarlo, puede ser teatro tampoco, tratar de cuidar el tema de la Eucaristía, que es sagrado. El tema de la Eucaristía no puede ser una monotonía, no, la lesión de la Escritura no puede ser una rutina, porque una profundidad, el Señor nos habla en la palabra, y después nos marchamos nos ponemos en la portería, hacemos una encuesta, le decimos, ¿de qué habló el Evangelio hoy? Y dice, el cura pegó un puñetazo sobre el ambón y no se lo pedí. Sí. Agradezco la pregunta. Vamos a ver. Esto es un tema tan profundo que no se puede... ojalá pudiéramos responder como el Papa Benedicto, con una sola... Pero por ahí va la respuesta. Tú no estabas en ese momento, Francisco. Después te cuento esa anécdota vital. Además, te va a gustar. El tema de la deformación o mala formación, o sencillamente ausencia de formación litúrgica, es algo terrible en la Iglesia en este momento. Y es algo que no se puede enfocar desde una sola vertiente, con
una cosa como poliédrica, con muchas caras. Es decir, cuando se estudia liturgia en estado puro, así en libros de manuales o grandes liturgistas, lo que escuchas es la siguiente afirmación. Fíjense lo que voy a decir. Si una liturgia está bien celebrada, no hay que explicarla. La liturgia no se explica. Choca. Estoy viendo las caras, choca. Porque justamente lo que estamos diciendo es, no nos explican. Entonces, un primer punto de partida de por qué a veces no se entiende es porque no se está celebrando bien. Porque en sí misma, la liturgia, la Eucaristía, por ejemplo, se ha elaborado a lo largo de los siglos un rito para explicar el misterio. Si el rito está bien celebrado, explica el misterio, porque es un lenguaje. O sea, un punto de partida importante. ¿Será que no lo estamos haciendo bien y por eso el pueblo no lo entiende? Esto no es de liturgia, pero una anécdota cierta. Hace unos años se puso de moda, ¿recuerdan la película El Gran Silencio? Con los cartujos, ¿recuerdan todo eso? Que yo creo que la habremos visto, pues casi todos, si no veanla. Gran Silencio. Entonces se pusieron de moda los pobres cartujos que ellos no quieren en la iglesia la vida más retirada. Entonces, a raíz de ahí, no sé muy bien qué cartuja, pero esto fue así. Un grupo de universitarios quisieron ir a visitar a Cartuja y le pidieron al prior de los cartujos que si les daba una charla. Ellos son los hombres del silencio. Entonces él les dijo que sí, que lo recibía, solamente podían ver la iglesia y les daría la charla. Entonces entraron a la iglesia, llegó el cartujo, el monje, se arrodilló delante del sagrario, la charla iba a ser de 1 hora. Pasó 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 20, 45, 50, 55, 1 hora. Se levantó y se fue. Cuenta que fue tal el cúmulo de experiencias que después compartían, que intentaron hacer como, y no daban avío a poner las preguntas, las respuestas, porque todos habían entendido el signo. El signo era, yo, monje del silencio, te voy a dar una charla en silencio. ¿Cómo te hablo del silencio? Callándome. Claro. Lo aplicamos a la liturgia. ¿Cómo te hablo del misterio? Celebrándolo bien. Y tú lo vas a entender. Porque hasta los que no saben, captan que allí pasa algo. Está yendo a nuestro monasterio un joven de 21 años que solamente pisó la iglesia, no la pisó el día que lo bautizaron. De familia totalmente apartada, pero que en un momento dado como que empieza a preguntarse, a ver, va a la parroquia, se asusta, yo todo tatuado, se asusta de la gente, de la pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Y ven, lo bombardearon, y no vuelvo más. Fue a otra parroquia, lo mismo, fue a otra parroquia, el cura, ¿tú me vienes a pedir? No, yo venía a escuchar, no, pero con esa pinta. Total, que regala la misa del monasterio los domingos. Vamos a ver si con agua caliente lo echamos. Y nadie le ha explicado, probablemente de ahí sale un proceso de fe, primera comunión, confirmación, probablemente, eso seguro, como mínimo eso. Nadie le ha tenido que explicar nada. Lo entiende. Entiende que hay un momento de la consagración donde todo el mundo se pone de rodillas y él se pone de rodillas. Hay un momento de silencio donde hay que callarse, hay un momento de escucha donde se debe superar atento. Nadie lo ha explicado. ¿Por qué? No porque los benedictinos sean chachi, es solo la liturgia, sin añadido. La liturgia propiamente no había que explicar, porque se explica sola. Pero, y ahora te doy la razón, puesto que el lenguaje simbólico y conceptual ya es otro,
Cada comunidad parroquial tendría que tener una escuela de liturgia. ¿Cuántos hay aquí de grupos de liturgia? Entendemos que en su parroquia, gracias, entendemos que en su parroquia sí habrá grupo de liturgia, pero que no están aquí. Porque como sea que en su parroquia no hay grupo de liturgia, entonces ya tienen una tarea por delante. En el párroco hay que poner grupo de liturgia y hay que formarse. Cada parroquia tiene que tener una escuela de liturgia, no grupo de escuela. Lo mismo que tiene que tener una escuela bíblica. Porque después llegan los evangélicos, los protestantes, los testigos de Jehová y nos comen vivos. Porque no sabemos ni cuántos evangelios hay. Entonces, lo mismo que tendría que haber una escuela de escucha en cada parroquia. Las personas que vienen y que no saben muy bien qué hacer y que tienen un montón de problemas y que no pueden hablar con el párroco y que no hay tiempo. ¿Y qué hacemos con los que vienen a la parroquia pidiendo ayuda? No solamente material, sino humana. O sea, tenemos que responder a un mundo y con 4 gatos, somos 4, pues mira, uno liturgia, otro. Entonces, tendríamos que crear escuelas de liturgia. Por otro lado, el grupo de liturgia no es para ser recortables y pegar en la puerta. Y para vender lotería tampoco. Y para vender lotería, el grupo de liturgia es para reunirse dentro del Evangelio, qué tiempo estamos, qué cantos pegan, si se puede cantar, qué decoración, que vaya acorde, cómo hacemos el grupo de liturgia. Pregunta para el grupo de liturgia, ¿cómo hace mi parroquia para que Jesucristo brille más cada día en nuestra celebración? Ese es el lema. Esa es la gran pregunta. Vale, no sé si he contestado. Perfectamente. Por eso se le puso ahí dentro, lo han visto, un documento, ¿lo han visto ya? Sí. Sobre la importancia, y no tanto grupo de liturgia, sino, a ver, es el grupo de la animación de la liturgia en la parroquia, que entra formación, crecimiento, andar en todo esto, pero también entra la preparación, ¿no? Pero también desde dentro, y esa escuela hace falta. Y ese grupo de liturgia, de animador de liturgia, es fundamental y necesario. Tal vez habría que tener una jornada en torno para los grupos, cómo funcionar, cómo trabajar, porque si no, no solamente es el que celebra, pero todo el pueblo y ayuda. Es muy importante lo que dice el Padre Mucho. Eso sería liturgia práctica, que aquí va a aparecer algo, pero que yo no he querido derivar el curso a eso. Porque eso sí lo pueden tener ustedes aquí sin ningún problema. Bien sea desde don Francisco hasta el propio párroco. Sí, yo creo que no necesito micrófono. ¿Me oyen? Sí. Entonces, una cosa que yo cada día cuando voy a la Eucaristía, cuando llega, estamos hablando de la consagración y esto, pero justo después hay un momento que dice, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Entonces, a mí esto de servirte, eso a mí me llega al fondo del alma cada día cuando yo lo rezo, digo, Dios mío, pero de verdad, yo soy digno de servirte en tu presencia. O sea, a mí esa frase a mí me vuelve loca cada día cuando yo la oigo, la rezo, la meto por dentro, porque digo, Dios, pero si yo, como yo soy digno, es que no lo soy. Entonces, no sé si a lo mejor a la gente también le pasa lo mismo, pero a mí esa frase es que se me clava cada día. Es que efectivamente no somos dignos. Por eso dice, tú nos haces a nosotros dignos de servirte en tu presencia. Va implícita la respuesta a lo que dice, porque si tú nos haces dignos es que no lo somos. Mismo que decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar abrazada y decir, yo soy digno, tú me vas a hacer digno de. Porque en realidad, por poner un ejemplo, los que somos de campo lo sabemos muy bien. Ustedes saben lo que es un goro, un chiquero, ¿verdad? ¿Saben? Sí. El suelo de los goros, donde están los cerditos, que ahora nos los ponen como mascotas guapas y perfumadas. Ay, Dios mío. Bueno, pues ustedes saben cómo es ese lodo. Porque no es lo mismo ese lodo que cualquier otro lodo, que cualquier otro barro. Ese lodo en concreto puede ser
el lodo más feo, más cochino, para la expresión. Y por otro lado, ustedes imagínense el diamante más maravilloso que pueda existir, la joya más grande, como la de aquella del barco, ¿no? La de Titanic, por decir. Aunque fuera lo más valioso del mundo, se queda corto. Es como si cogiéramos esa joya y la tiráramos al cerro. Nosotros somos nada. De verdad, aún el mejor no es nada frente a Dios. Somos barro, claro, lo dice el Génesis. Pero no solamente somos barro, así esa arcilla que compramos cuando modelamos esa arcilla, no, lodo de aquel. Y Dios tiene la locura de empeñarse en habitar en ese lodo. Ese es el gran misterio. Es decir, cuando el alma comulga en esta clase, pero tú estás loco. O sea, no puedo vivir sin recibirte, pero tú estás loco. Tú estás loco. No somos dignos. Así que tranquila. Tranquila. No eres digna. Menos mal. Más preguntas. Una frase que dijo don Francisco, yo creo que es bueno recalcar, que en la misa la celebramos todos, ¿no? El sacerdote la preside, evidentemente como consagrado hace que por medio de él, como mediación, venga Jesucristo, evidentemente, y Jesucristo se hace presente por medio del sacerdote, evidentemente, pero la misa la celebramos todos, con lo cual es bueno en la misa, evidentemente, sobre todo los que están formados, evidentemente no podemos pedir a cualquier persona que esté formada que venga un entierro que tenga que saberlo todo, evidentemente, ¿no? Lo importante es acompañar al difunto y eso es lo más importante, ¿no? Y acompañar a la familia, ¿no? Pero a los que están formados sí es importante pedirles que en la misa escuchen, que las posturas de la misa, que participen, que se ore después de la comunión, o sea, porque participamos todos de la misa y la celebramos todos. ¿Qué le parece lo que dijo también don Francisco, ¿no? Claro, lo que me parece es que es así. Es que es así, sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que sí es cierto que todos la celebramos, pero cada uno tenemos una función. Esto también es importantísimo. Importantísimo. El celebrar bien significa que cada uno haga lo que le corresponde. Es decir, el lector es el lector, el salmista, en algunos casos coincide, ¿vale? El acólito tiene su función, la asamblea tiene la suya, venimos de experiencias en el pasado, quizás en esta diócesis no tanta, pero por ahí se han hecho muchas cosas, experiencias en el pasado donde en algunos casos han hecho cosas como el sacerdote se siente y le dice al pueblo, consagren ustedes que también son sacerdotes. Se han hecho barbaridades. O la famosa doxología por Cristo con él y en él. Digan todos conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a decirle con usted? Si a mí toca decir amén. Pero eso lo dicen muchos, en muchas iglesias la gente lo dice. Sí. Por Cristo, con él y en él. Muchos. Pero ¿qué intento decirle a tu pregunta? ¿Qué intento decirle a tu pregunta? Como respuesta a tu pregunta, que realmente si estamos no solamente formados, sino sensibilizados con qué es la liturgia, pues cada uno ocuparemos nuestro papel, pero evidentemente toda la comunidad es celebrativa. Y esto en la Iglesia Católica es muy importante vivirlo, porque dije antes, la Eucaristía no es de ustedes, tampoco del sacerdote. En algunos casos, lo que recomiendo siempre con humildad, con caridad, con educación. O sea, a veces hay que decirle al propio pueblo, al sacerdote que celebra, oiga, que esto no es suyo. Oiga, respétenos. Respétenos. Por ejemplo, el prefacio. ¿Qué es el prefacio? La propia palabra quizás a muchos tal vez suena rara. Es lo que está antes del acto de la consagración, ¿no? Entonces, es cuando el sacerdote dice, Señor, esté con nosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón.
es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, y ahí que se narra el hecho salvífico que se celebra, o como mínimo el hecho de la salvación de Cristo, como mínimo. Si el sacerdote, por hacerse chachi en una romería de San Isidro, por ejemplo, va y dice: te damos gracias, Padre, porque has hecho que el millo brotara, porque las papas han estado abundantes, no ha habido mucho bicho, por hacerse el chachi, y por todo esto te alabamos y te glorificamos. El señor cura habrá hecho, como dicen en mi pueblo, una loa, habrá hecho una loa, pero esa no es la voz de la iglesia. Por lo tanto, yo estoy en misa, esa no es mi voz. Usted ha dicho una cosa que no es, no solamente que no sea, sino que es un error garrafal. Usted tiene que dar gracias al Padre por el misterio de la salvación de Cristo. Y entonces todos decimos: sí, santo, 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 pero yo porque el niño ha salido bien, no digo santo, santo. Claro, que la culpa en el fondo no la tienen ustedes. A lo mejor en algunas cosas sí, pero otras también no. algunas las tienen oscuras. En este caso mucho. Pero como aquí no he sido bueno, lo puedo decir. Lo que pasa es que la misericordia de Dios, como decía la señora Lara, que no somos ni no somos ni, pero la misericordia de Dios resuelve todo el problema. Sí, claro que sí. Porque si no fuera así, se está dando ya en la iglesia una circunstancia que no me escandalizo, porque ya tengo una edad para no escandalizarme. Pero el sacerdote se pone media hora antes del confesionario, no se acerca a nadie y después comulga a todo el mundo. Entonces, algo está pasando que nos tenemos que interpelar a nosotros mismos. Es decir, un cristiano tiene que tener claro que el sacramento de la penitencia es un sacramento importantísimo. Pero no hay que decirle al cura todo lo que no eres capaz de decírselo, porque con que le digas que me arrepiento de tu corazón y te pido perdón, ya está. Pero no está, bueno, no quiero profundizar, tú eres sacerdote, y yo, pero quiero decir, pero tampoco lo otro, ponerme en fila y recibir la comunión. Digo yo no juzgo a nadie. No. De todas maneras, un consejo: no vamos a meternos por el sacramento de la confesión, porque entonces se nos va. Pero él tiene una... Es enhebrar una aguja con la otra, Sí. decir. Es lo que tiene una razón de fondo, y es que quizás estamos teniendo una práctica de todos los sacramentos un poco extraña. Pero eso parte todo de que quizás necesitamos crear escuelas de liturgia en el buen sentido, y que la propia misa, me parece a mí que no es el lugar para hacer eso, sino que tendría que haber, pues como algo, cuando algo interesa, buscamos la manera. Tenemos que buscar fórmulas antes, durante, después, de semana, para ir explicando poco a poco qué es cada cosa. Y sobre todo celebrarlo bien. Lo que le decía el Papa a los de Nicaragua. Lo que le decía: díganos a los sacerdotes que celebren bien. Pues vamos entre todos. Que no quiero ahora que echarme a pelear con un cura. Porque también otro caso, también es muy importante. Para dar una de cal y otra de arena. Yo hablo como monje, es decir, mis presentaciones de liturgia, como en estado puro. Como en estado puro. Que no es así del todo. Pero, cuando yo mismo por H por B he tenido que celebrar en algunas parroquias, entiendo que lo que yo vivo en el monasterio no lo puedo trasladar tal cual allí. No puedo, también hay que ceder un poco buscando el bien, buscando que ese encuentro con Jesús no sea una lucha de ritos. No sea una lucha de ritos, cuidado con esto. Sino que ese encuentro con Jesús, bueno, pues a veces uno tiene que ceder un poco aquello de camino contigo para que tú camines conmigo después, algo así, ¿no? Yo me hago a ti, tú te haces a mí. Es un poco eso. También hay que entender las realidades pastorales que están. Pero eso no significa que no sepamos cómo son las cosas. Es decir, hay fuentes donde el agua sale pura. Y la mayoría de nuestros grifos, pues no está pura, hay que purificarla. Pero bueno, bebemos el agua de nuestros grifos porque es la que hay. Pero tenemos que saber que la liturgia en sí misma
es una fuente pura que ojalá pudiéramos cada vez más beber de ella. Si tienes un agua pura, ¿para qué vas a estar con una contaminada? Es un poco, pero es verdad que a veces tenemos que ceder un poco, ¿verdad? Más preguntas. Por allá atrás nadie habla. Hola, tarde. A lo mejor me voy a adelantar al punto que corresponde, pero escuché a un sacerdote decir que el sacrificio en la misa es incruento y en el Calvario es cruento. No, que hay sangre, no. Pero, por ejemplo, lo que a mí me vino a la cabeza en ese momento fue el Padre Pío, que sufría todo como en el Calvario. Entonces no entiendo eso de cruento, incruento. Llevo tiempo con esto así. Sí, efectivamente, Teresa, te me adelantas un poco. Te adelantas un poco. Apágase el micro porque es el que está haciendo ruido. Vamos a ver. Yo voy a hablar en algún momento del sacrificio de Cristo en la liturgia, en la Eucaristía, y lo trataré detenidamente. Cruento es una palabra, un poco ya en desuso, pero que significa con crueldad. ¿Sí? De ahí viene, ¿no? Que significa que hay derramamiento de sangre. Incruento es que no hay derramamiento de sangre, en el sentido físico. En el sentido físico. Entonces, en la cruz Jesús entregó su vida, lo mismo que la entrega en la Eucaristía. La Eucaristía es el Calvario, pero allí fue físicamente derramamiento de sangre y aquí es sacramentalmente en el misterio. Sí hay un derramamiento de sangre con la consagración del vino, pero no en el sentido que en ese sentido se dice incruento. ¿Vale? Esa es lo que queremos decir en los siglos. Que después algunos santos, en concreto el Padre Pío, él en la Eucaristía haya vivido algo físicamente de lo que Jesús vive en el misterio o vivió en el Calvario, es una cosa tan excepcional que no cambia para nada la teología litúrgica de cómo es el misterio, sino que eso fue una gracia muy particular que él vivió y que algún santo más habrá vivido. Pero ahí ya entramos en las cosas que Dios hace y que solamente las sabe Él. Y yo ahí no soy digno de explicarlo. ¿Vale? Litúrgicamente, la Eucaristía es un sacrificio incruento. Que después algunos hayan tenido una experiencia en la Eucaristía, no afecta a lo que es la Eucaristía en sí misma. ¿Vale? No sé si te respondo. Sí, sí. Por ahí atrás, los de la periferia. De todas formas, yo les pongo una nota de fondo. Fíjense que sin querer, las preguntas de ustedes están derivando a elementos celebrativos, rituales o de ceremonia. Entonces, eso está bien y pregúntenlo. De hecho, hay el sábado sobre todo va a ser un poco en esa clave. Pero vamos a intentar que las preguntas vayan como más con el contenido. O sea, no, por Dios, no. Yo, pues oye, ahora esto no pregunto, no, sí, pregunten. Pero quédense un poco más con la materia, porque es lo que realmente a ustedes les puede hacer cambiar desde dentro. Desde dentro. A fin de cuentas, da lo mismo, a la hora de vivir la liturgia profunda, da lo mismo si se dice una palabra más acá o más allá. Como que da lo mismo. O si comulgan 5 o 20. Si no se trata de que ustedes se lleven de aquí, este curso sabe cuál es la imagen. Llévense un fuego. Llévense el corazón ardiendo. Vamos a tirar alto. Vamos a tirar alto. Entonces, todos los elementos celebrativos pueden venir en un segundo momento, ¿vale?
en un segundo momento. Y además, nunca conviertan la Eucaristía en fuente de tensión o en fuente de división. Esto nosotros los benedictinos lo vivimos con verdadero dolor, porque saben que hay en la Iglesia, siempre lo ha habido, pero hay en la Iglesia cada vez más un fuerte movimiento al que respeto y venero, un fuerte movimiento tradicional, guión tradicionalista, ¿no? Donde incluso se busca mantener la Eucaristía del concilio, que si latín y tal. Entonces, digo a nosotros porque mucha gente acude a nosotros como cantamos en latín, alguna parte, en algunos sitios se celebra en latín y liturgia en estado puro, pues parecería que es como aquella. Entonces acuden un poco y estamos experimentando esa división de los ritos, cuando en realidad lo que se intentaba era complementarlo. Estamos experimentando los que sí van a una y no van a otra, esta sí es válida, aquella no. O los que, incluso en el nuevo rito de la misa actual, en castellano, que todos conocemos, pues la misa con las particularidades del párroco en oposición a las particularidades de otro. Entonces, no, la Eucaristía tiene que cohesionar, la Eucaristía es la que hace la Iglesia, la que une, la que crea comunión. Nunca puede ser la Eucaristía un motivo de división. Eso saben que es diabólico. Diabólico en el sentido literal. Diabolos es el que divide, el que parte en dos. Entonces, si la Iglesia no se pone de acuerdo ni siquiera para celebrar, si la Eucaristía de esta parroquia o de este cura es en contraposición a la de al lado o al que viene después, pues ahí el demonio está a sus anchas. No le hace falta ni cuernos ni rabo. Se viste de piadoso, pero no lo ha visto nunca. Olvídense, el demonio no tiene ni cuernos ni rabo. Le gusta ponerse el lado de santo y decir que reza mucho y que sabe mucho, más que nadie. Pero divide. Seminaristas, unidos siempre. Usted dice, en sus parroquias, da igual que sean 4 gatos, no importa. Si hay 4 gatos, no hay ratones. Venga, unidos en torno a la liturgia y con propuestas siempre de hacer. Ya como estamos terminando, usamos solamente un puntito. Hace unos meses, para que ustedes vean, esto no quería decírselo a la diócesis entera, pero sobre todo en las parroquias, las comunidades pequeñas, de gente mayor, en los pueblos, si todo se lo digo a mi parroquia también, cuando llegue el momento. Con toda alma, les cuento esta anécdota. Hace unos meses me hicieron una encerrona. El párroco de 2 pueblos más allá de donde nosotros estamos me dijo que un sábado le había surgido una cosa, que tenía un bautizo, no sé qué sitio perdido, no puedo decir dónde, porque entonces, pero vamos, es como decir aquí, lo que sea, a la lana. Bueno, y que era un sábado y que mira, pero José María, pero por favor, que ustedes ahí, mira, no nos toca, no quiero sentarse presente. Mira, bueno, vale, yo busco la manera de que vayamos algunos de nosotros. Y mientras pensaba, Señor, ¿a quién mando? Pero para ello. Oye, yo que siempre me intento escapar de todo pastoral. Oye, yo para no cargar a los demás. Y fui. Entonces la encerrona está, que era un bautizo, pero al final era la misa del pueblo. Y abajo después empezaron a tocar las campanas. Y que sea chiquillo del alcalde o algo. En total, que llego y me dice, no, es con misa, porque es que aquí hemos pasado de tener misa todos los días a misa los domingos, después un domingo al mes, y ahora es un martes al mes. Y si el cura se acuerda, que a veces se olvida. Una parroquia que hasta el otro día tenía su signo cura. Bueno, entonces, vale, pues ya que están, pues claro que se celebra la Eucaristía. Ya se me rompe el horario, pero no pasa nada. El Señor me lo pide, amén. Entonces se llena la iglesia de la gente y sigue la misa. Y entonces ya ahí, en un diálogo, digo, bueno, y con la sacristana, habrá que contar, habrá formas suficientes. No es santísimo, que tampoco es santísimo. Y ustedes no abren la iglesia
si había misa diaria hasta hace nada, ¿cómo que no siguen abriendo por la tarde? No, pero vamos a ver, una parroquia a la Virgen Preciosa. Y aunque sea, si la abren por la tarde y rezan el rosario. Si viste la noche por usted el rosario, sí, pero es que lo pasaba, la que pasaba el rosario, pero ya está mayor, pero tú sabes rezarlo, pues tú. No. Bueno, pero vamos a ver, si ahora la iglesia cada tarde rezan el rosario y saludan al Señor y yo con el párroco para que pueda hacer el Santísimo, y ustedes tienen el gozo de tener el Santísimo, bueno, ahí me di cuenta de que a veces las parroquias se mueren. No, estaban muertas. Estaban muertas. Si 2 o 3 quieren, la parroquia revive. Tú no me digas a mí que no puede haber alguien que abra la puerta de la iglesia. Las parroquias cerradas, la iglesia cerrada donde quiera que uno va. Aquí no tanto, ¿eh? Aquí yo me llevo la alegría, te mueres por el Laguna y por algún sitio de Tenerife, y ves abierta o a medio abrir. Pero, Señor, abran la iglesia, que uno puede ir a rezar. Recen por lo menos el rosario. No me digan el rosario y no lo saben rezar. Lo reza mi madre con una grabadora de estas, no van a saber rezar en la parroquia. Un algo. ¿Qué pasa? El cura no viene a decir misa. ¿Cómo va a decir misa? Si usted está muerto. Claro, tenemos que cambiar la idea, y en lugar de jugar a que la culpa la tiene el cura, ¿tú qué haces en tu parroquia para que se viva la oración, se viva la liturgia, se prepare la Eucaristía? ¿Tú qué haces? Aquí se sagraron los tesoros. ¿Tú qué haces? Entonces cambia todo. Entonces ustedes enciendan el corazón y peguen el fuego en la parroquia. Sin